Segundo video, PAF 260. Una descripción breve de sus mandos. E. Palanca de mando que habilita el automático. C. Botón de ajuste de palancas de mando. A. Zigzag automático, que también trae su dial para variar el ancho del zigzag. B. Palanca de posición de aguja. Como pueden observar, la palanca tiene 3 posiciones. Continuando, la palanca de retroceso y dial de largo de puntada. También encontramos el mando para subir o bajar el diente. En este video veremos costura de zigzag, costura de ojales y pegar botones. Empecemos. Para trabajar zigzag tenemos el botón de mando. Aquí podemos usar zigzag instantáneo con solo utilizar esta palanca. Vamos a ver cómo funciona. Inicialmente tenemos costura en puntada recta. Al avanzar y accionar la palanca de mando, la máquina hará zigzag. Por otra parte, si queremos trabajar un ancho de zigzag fijo, movemos este dial. Entre más larga la puntada nos dará un zigzag más ancho. Y como pueden observar, la palanca de zigzag instantáneo quedará en un punto fijo. No debemos moverla, solo aumentar o disminuir desde el dial. Y por lo general, por regla, el largo de puntada se trabaja entre 1 a 0. Avanzamos. Vamos a verificar puntada. Como pueden observar, el zigzag de arriba como el zigzag de abajo está muy bien. Si quiero salir del zigzag, devuelvo el dial a 0 y aumentamos el largo de puntada. Recuerden que la palanca B debe estar en posición hacia abajo. Vamos a verificar. Avanzamos. Como pueden observar, tenemos puntada recta. Y de esta forma utilizamos zigzag en PAF 260. Para hacer el ojal en PAF 260, según catálogo, el botón E y C deben estar a 0. Solo vamos a trabajar estos mandos. El botón de zigzag instantáneo estará a 1.5. La posición de aguja desde la palanca B estará a la izquierda. Ahora graduaremos el botón de largo de puntada. Desde el dial de largo de puntada, dependiendo de qué tan cerrado o abierto queramos el ojal, graduamos aquí. En este caso, dejamos a 0.2. Primeramente, debemos colocar el pie presatela ojalador. Ajustamos el largo de ojal deseado como indica la corredera al lado derecho del pie. Es decir, vamos a coser hasta la marca de la guía. Inicialmente empezamos por el labio izquierdo. Una vez que hemos llegado a la marca de referencia de la guía, vamos a girar hacia nuestra izquierda. Debemos levantar el pie presatela desde la palanca manual. Giramos hacia nuestra izquierda. Bajamos el pie presatela. Siguiente, aumentamos el largo de puntada a 3 desde el botón de zigzag instantáneo. Hacemos nuestra presilla superior. Ubicamos nuevamente el botón de zigzag instantáneo a 1.5.
y continuamos cosiendo el labio del ojal. Nuevamente graduamos el botón de zigzag instantáneo a 3 para hacer nuestra presilla y cerrar el ojal. Vamos a verificar el ojal. Como pueden observar, nos quedó perfecto. Ahora, en el caso de hacer un ojal en telas muy delgadas, se recomienda colocar un pedazo de papel o entretela debajo de la tela. Podemos trabajar diferentes tipos de botones, de 2 a 4 orificios. Según catálogo, debemos ajustar botón E y C en 0, botón de zigzag instantáneo en 0, palanca B en posición izquierda, botón de avance en 0, botón V en posición a la izquierda para ocultar el diente. Esto debido a que si avanza la máquina, se nos corre el botón y se puede partir nuestra aguja. Como pueden observar, habilitando este botón, el diente sube o baja. Normalmente se utiliza para bordar o para pegar botones. Vamos a pegar botón de 2 orificios. Lo ubicamos en la mejor posición debajo del prensatela. Debemos graduar desde el dial, aumentando o disminuyendo según el espacio o la distancia que hay en el orificio del botón. Para este botón el largo ideal sería 3. Hacemos el ensayo manual para estar seguros y avanzamos. Vamos con otro botón, hacemos el mismo procedimiento. Lo ubicamos en la mejor posición debajo del prensatela. Graduamos el dial, en este caso 2. Hacemos nuestro ensayo manual. Estando ya seguros, cosemos. Y así de sencillo podemos pegar botones. Bien amigos, esto sería todo con respecto a costura en zigzag, costura en ojal y pegar botones en máquina PAF 260. Nos vemos en un próximo tutorial.